Shalom a todos, bienvenidos a esta transmisión del día de hoy. Como cada semana estamos martes y jueves, 8 de la noche, transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube, llevando estos conocimientos de la sabiduría de la Cábala a todas las personas que quieran conectarse o que se identifican con esta espiritualidad. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la Cábala o la espiritualidad y la música. Específicamente, vamos a continuar con el estudio de las enseñanzas de Rabí Nachman de Breslev, y esta probablemente sea la última clase en esta sección porque pues estamos cerrando esa sección, les decía, de las enseñanzas de Rabí Nachman. Van a venir otras enseñanzas de otros maestros hasídicos y hoy vamos a continuar precisamente con este tema. Quiero, antes de entrar como tal al material que vamos a compartir el día de hoy, agradecer a las personas que están conectándose. No se olvide de dejar su like, compartir esta directa en vivo para que así esta información llegue a más personas y así también me ayude a mí a crecer el canal. También quiero recordarles a las personas que están interesadas en el viaje que vamos a hacer a Marruecos, el viaje de Cábala a Marruecos que vamos a hacer en el mes de marzo del 2027, o sea, el año que viene, en el mes de marzo, donde voy a estar acompañando al profesor Mario Sabán. Vamos a estar una semana visitando diferentes ciudades. Vamos a estar en Marrakech, vamos a estar en Rabat, vamos a estar en Casablanca. El doctor Sabán va a estar impartiendo 3 conferencias y yo voy a estar impartiendo una conferencia especial sobre uno de los grandes cabalistas de la Cábala, Mahasid, en Marruecos. Y les decía que aquellas personas que están interesadas o han estado preguntando, pues puede enviar un correo directamente al profesor Mario Sabán para que le dé más información al correo secretariamariosaban@gmail.com. Repito, el correo para inscribirse, porque desde ya se están inscribiendo las personas para el viaje a Marruecos, es secretariamariosaban@gmail.com. Así que puede enviar un correo, le van a dar la información. Desde ya hay gente que está apuntándose y la verdad que va a ser muy especial este viaje a Marruecos, les decía, porque Marruecos es la capital, diríamos, donde hay más sadiquim enterrados, donde la Cábala Mahasit es digamos que el centro en la tradición de los cabalistas marroquíes. Marruecos, ya lo dice, es el país de nacimiento del Baba Sali, Rabí Israel Abu Hatzera, y allí están las tumbas de las grandes dinastías de la familia Abu Hatzera y de la familia Pinto que vamos a estar visitando en este viaje a Marruecos. Así que a las personas que estén interesadas, pues puede ponerse en contacto directamente con el equipo del profesor Sabán y bueno, puede inscribirse porque les decía, esto va a ser un viaje muy, muy especial. Yo de todas maneras en cada una de las transmisiones que voy haciendo en la semana voy a ir dando estos recordatorios porque siempre hay personas que a veces no escuchan o a veces quieren que les recuerden, así que no se preocupe que vamos a ir recordando acerca de este viaje para que estén atentos y conectados. Lo otro es que antes quisiera también enviar mis condolencias o mi apoyo, mi solidaridad a nivel espiritual para todos los hermanos de Colombia. Hemos visto un terremoto que ha estado realmente, que ha afectado grandemente y de verdad que nuestro corazón está con el pueblo de Colombia, en nuestras oraciones con los hermanos de Colombia, y de hecho yo voy a hacer ahora una oración. Vamos a hacer el Salmo 121, que es un salmo para estos momentos difíciles. Es el salmo que cuando Israel estuvimos atravesando todos estos momentos difíciles en Israel, hacíamos este salmo, y yo voy a estar haciendo el Salmo 121 en estos momentos, pidiendo a Dios que envíe esa luz, esa misericordia, que envíe sanación, recuperación pronta para el pueblo de Colombia, para que Besrat Hashem llegue ese consuelo a aquellos que han perdido familiares, a aquellas personas que todavía puedan estar quizás atrapadas, que Besrat Hashem puedan, los equipos de rescate, poder Besrat Hashem sacar a las personas con vida, enviando toda la luz, toda la bendición, toda la sanación y pronta recuperación para el pueblo colombiano. Dice así el Salmo 121, voy a estar leyendo, y dice lo siguiente: Shir la Ma'alot, ese Ainae, ele Arim, Mein Yabo Esri. עזרי מעם אדוני עושה שמים בארץ, אל ייתן למות רכלך אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צלך ליד ימיניך,
Yom HaShemesh lo yikekaba yereach balayla. Adonai yishmorcha mikol ra, yishmor et nashecha. Adonai yishmor seteja oboeja me'ata ve'at olam. Enviando toda la luz, toda la bendición en mérito de este salmo, en mérito de esta energía tan poderosa en estos momentos, enviando toda esta luz y toda esta bendición para los hermanos de Colombia. Cántico del Salmo 121, cántico gradual. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda es de Dios, que hizo los cielos y la tierra. No dejará que tu pie tambalee, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no dormitará ni dormirá el guardián de Israel. Dios es tu guardia, Dios es tu sombra, tu mano derecha. De día el sol no te dañará, ni la luna de noche. Dios te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Dios guardará tu salida y tu llegada desde ahora y para siempre. Toda la bendición, Besat Hashem, pronta recuperación para los hermanos colombianos, los tenemos en las oraciones. Yo sé que tengo muchas personas que me siguen en Colombia y Besat Hashem deseándoles que pronta recuperación y Besat Hashem, toda la bendición para cada uno de ustedes y nuestra solidaridad con los hermanos colombianos. Dicho esto, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, donde vamos a hablar, les decía, vamos probablemente a estar finalizando esta sección, sobre las enseñanzas del rabino Nachman de Breslev. Específicamente hoy vamos a hablar acerca de la espiritualidad y la música. Como siempre vamos a estar leyendo y luego vamos a estar explicando las palabras del rabino Nachman de Breslev. Dice Rabbi Nachman lo siguiente, hablando otra vez acerca de la música y la espiritualidad, hablando de la música como catalizador de la elevación de la conciencia y de la espiritualidad. Dice Rabbi Nachman, cuando una persona escucha una melodía de un músico que es malvado, puede hacer que se dificulte para él servir a Dios. Pero cuando uno escucha música de un músico que es apropiado y bueno, puede derivar mucho beneficio. La razón de esto es porque el sonido de la música viene, aquí hay algo muy interesante. Vamos a hacer una pausa acá. Dice Rabbi Nachman, la música tiene un efecto en la persona, pero el efecto puede ser para bien o para mal. Y eso va a depender del que compuso la música, del que compuso esa canción, esas melodías. Si la persona es un rasha, si es un malvado, si es una persona que tiene pensamientos perversos, si es una persona que tiene pensamientos sucios, si es una persona que lleva una vida de desequilibrio y de inmoralidad, la música que componga a esa persona, el que escucha esa música va a tener un efecto espiritual en el alma del que está escuchando a la persona. Y si por tanto eso va a influenciar de manera negativa al que está escuchando esas canciones. Así dice Rabbi Nachman de Breslev. Y vamos a repetir, estas palabras no son de ahora, esto se escribió en el siglo XVIII. Vamos a dar la fecha a través de la... Rabbi Nachman nació en el año 1772 y falleció en 1810. Quiere decir que desde el siglo XVIII ya hay místicos que están diciendo la música que tú escuchas puede tener un efecto en ti para bien o para mal, porque dependiendo de quién fue el autor, si esa persona es perversa, si esa persona está desequilibrada, pues la música que vas a escuchar va a enfermarte a nivel espiritual. Es lo que estamos hablando acá. Y de hecho, si tú eres una persona que sirves a Dios, que tienes inclinaciones espirituales, si te pones a escuchar ese tipo de música, esa música te va a hacer apartarte de Dios. Esa música te va a hacer apartarte de la espiritualidad. Para muchos esto puede sonar un poco como extremismo, pero estamos hablando que esto lo escribió uno de los grandes místicos del siglo XVIII. Y no se ha equivocado. No se ha equivocado. Porque lo que la persona escucha tiene un efecto a nivel espiritual. Toda persona que escucha precisamente una melodía que es espiritual, que fue compuesta por personas con pensamientos puros, que fue compuesta con una persona de gran vibración energética, de bendición, esa música espiritual que usted escucha lo va a elevar a usted espiritualmente. Y estoy convencido que le ha ocurrido que usted escucha melodías espirituales que le levantan el espíritu, le levantan el alma, le levantan la energía, pero también una música que ya de por sí, ni hablemos de si tiene la letra es de palabras obscenas o de palabras que incitan a la violencia o a la
desenfrenado o a la desobediencia o a la rebelión o a la desenfreno sexual o lo que sea. Como hay muchos tipos de canciones y melodías y ritmos y cosas que hoy en el mundo moderno, ese tipo de música, el que escucha esa música, dice Rabbi Nachman de Breslev, tiene primeramente que saber que esa música, según Rabbi Nachman, esa música la compone una persona perversa. Segundo, el que escucha ese tipo de música tiene que saber que si sirve a Dios te van a alejar de Dios y de las cosas espirituales. Porque esa música lo que está es despertando en la persona todo tipo de pasiones, todo tipo de desequilibrio. ¿Por qué? Porque el que la compuso otro que está desequilibrado o otra que está desequilibrada. Y la inversa es de una persona que con gran vibración espiritual, esa es la vibración que le vas a poner a la música. Y es el efecto que va a tener en la persona. No es casualidad que en la antigüedad, para que vean la importancia que tiene la música para el camino espiritual, primeramente en la Kabbalah la melodía es clave, la música es clave. De hecho, la Torah no se lee, la Torah se canta. La Torah se canta los sábados, martes y jueves. Cuando se lee la Torah, no es leída, es cantada. Y existen melodías según la comunidad, dependiendo de qué comunidad usted sea, va a ser la melodía de cómo se canta la Torah. Si eres sefaradí, pero si eres sefaradí, ¿de qué comunidad? ¿Egipcio, sirio, marroquí, yemenita, iraquí, de Turquía, tradición portuguesa, española, que son minoría? Según de donde tú eres, va a ser la melodía de cómo se lee la Torah. Si eres Ashkenazí, pero Ashkenazí ¿de dónde? De Alemania, de Polonia, de Rusia, de Lituania, Hasidim, Chabad, Breslev, Karlebach, ¿de dónde eres? Según de dónde es tu melodía y tu comunidad, va a ser la entonación que le van a dar a la lectura de la Torah, que no es lectura, es cantada. De hecho, cuando estudiamos Talmud, tampoco leemos Talmud, cantamos el Talmud. Estudiamos cantando. Y esos son los métodos que han divisado los sabios, los rabinos, desde el siglo I y mucho antes. De hecho, los sabios sefardíes han diseñado métodos para el estudio del Talmud cantando. Y el que ha estado en una yeshiva, el que ha estudiado en escuelas rabínicas, sabe lo que estoy diciendo. Es un canto como estamos haciendo. El estudio del Talmud, la lectura de la Torá, la lectura en las sinagogas, y varía también el canto. Depende de si es una fiesta, si es para Rosh Hashanah, si es para Yom Kippur. No es la misma melodía. Si es Simchat Torah. Entonces hay melodías a la hora de cómo se canta la Torah. Y esto es muy importante. Estamos enfatizando la importancia del canto. Los rezos tampoco son rezos. Son cantados. Porque otra vez, el Hazán o el cantor, ya lo dice el nombre, está cantando, es el que guía el rezo. Y él está cantando según a qué comunidad pertenece. Él va a hacer la entonación. Si es sefaradí, si es ashkenazí, si es hasídico, él va a cantar. Y así es como los rezos que hacemos en la sinagoga no son rezos, son cantos. Los salmos son cantos, porque el libro de los salmos para cantar son las canciones. De hecho, los salmos se acompañan de arpa, se acompañan de guitarra también, se acompañan de oud también. De hecho, en la antigüedad, cuando estaba el Bet HaMikdash, el templo, estaban las compañías de cantores, de los levitas, que eran los que cantaban todos los días en el templo las melodías a Dios, que son los mismos salmos que hacemos hoy en la sinagoga. Hoy lo hacemos todos, pero antes eran solamente los sacerdotes que estaban en el templo cantando a Dios. Eran expertos cantores, músicos, a la hora de hacer los sacrificios, hacer las ofrendas todos los días. Eran entrenados para esto, para cantar a Dios, porque estamos asemejándonos ¿a quién? A los ángeles que también cantan a Dios. Dice el profeta Isaías que entonan a Dios, los que están alrededor del trono de Dios, los serafines entonan a Dios cánticos todos los días y dicen Kadosh, 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 Adonai Sebaot, Melech Haaretz Kevodó. O sea, los ángeles están entonando melodías de manera ininterrumpida a Dios. Y en imitación de ello,
hacemos igual en la sinagoga, antes en el templo, etcétera. Quiere decir que la melodía, el canto es clave en la adoración, en el servicio a Dios, en la adoración que llevamos al Creador está el canto. Ahora no es casualidad tampoco, porque es que la melodía, la música se considera, o aquel que tiene cualidades de músico, de cantar, es una persona que tiene o que está en predisposición hacia la profecía. Ya hemos explicado muchas veces acá el relato que aparece en el libro de Primero de los Reyes, donde hubo una ocasión donde el profeta Eliseo no podía recibir la profecía, porque estaba a parecer triste, no sé, estaba decaído Eliseo. Y el rey lo llamó el rey de Israel y el rey de Judá y le quería preguntar algo a Dios, porque querían saber qué les decía Dios, si iban a la guerra o no contra Siria. Pero Eliseo no había manera, no había manera que pudiera recibir la profecía. Y dijo, mandó a traer un músico, tráigame un músico, dice. Y en el momento en que el músico tocó el instrumento, en ese momento Eliseo cayó en trance y empezó a hablar. El espíritu llegó, se entró en él y entró en un trance y empezó a hablar la profecía. Dios empezó a hablar. Quiere decir que la música es clave para también lograr estados proféticos. De hecho, por eso es que Rabí Abraham Abulafia basa parte de sus sistemas de cábala profética en el canto. Las letras son cantadas con vibraciones. Entonces, estamos viendo de que la música puede ser un catalizador para elevar la conciencia, para alcanzar estados proféticos, para conectar con Dios. Entonces, la música es clave si sabemos seleccionar el tipo de música que escuchamos. Una música, vuelvo a decir, que viene de una persona, que el autor es una persona con una podredumbre espiritual, pues eso es lo que usted está absorbiendo, toda la energía del que compuso la canción. Si la persona que compuso esa canción tiene elevación espiritual, vibraciones espirituales fuertes de bendición, de santidad, pues es la energía que usted está absorbiendo. Porque el que compuso la canción le puso sus pensamientos, le puso palabras, le puso emoción, le puso energía. Y sabrá Dios en qué, si la música es negativa, cómo la compuso también. Si la música es espiritual, obviamente eso va a elevar su vibración energética para bendición. Quiere decir que aquí es clave el tema de la música, el tema de las melodías. Por eso es que están las melodías del Baal Sulam, también son clave. Están los hasídicos siempre están cantando la melodía de la alegría, la bendición, la espiritualidad entra con alegría, la Shejinah, la presencia divina entra con alegría. Y por eso el canto es importante, igual que el baile. Esto es clave, fundamental, como dice Rabbi Nachman de Bresler. Dice Rabbi Nachman que en su opinión el hombre aprendió a cantar escuchando a los pájaros. Es lo que dice Rabbi Nachman aquí. El sonido de la música viene de las aves, de los pájaros del cielo, dice Rabbi Nachman. Parece que el hombre escuchando a los pájaros cantar, pues el hombre también aprendió a cantar. Es lo que explica Rabbi Nachman acá. El Midrash pregunta, ¿por qué la purificación de un leproso depende de 2 palomas vivas? Según el libro de Levíticos 14:4. En la antigüedad, si una persona que tenía lepra quería purificarse de su lepra, tenía que ir al templo y llevar una ofrenda, un sacrificio. Te llevaba 2 palomas. Responde el Midrash. Deja que aquel a quien corresponde la voz venga y haga expiación por el pecado de la voz. La lepra es un castigo por la shonará, por el chisme, por la habladuría, el habla mala, que es una transgresión que tiene que ver con ¿qué cosa? Con la voz. Entonces, de esto se deriva explica Rabbi Nachman, que aquel que lleva estos ritos religiosos deriva su música de estas 2 aves puras vivientes, y el Zohar enseña que estas 2 aves derivan su sustento del mismo lugar que los profetas. Entonces, la persona que tenía lepra, que era afectada con esa enfermedad que se llama Tzahara, que fue con lo que afectaron a Miriam. Recuerden que Miriam y Aarón fueron castigados con lepra
¿Por qué? Porque hablaron, la shonara, chisme, habladurías, calumnias. ¿De quién? De Moisés. Entonces se deriva de esto que mayormente las enfermedades que tienen que ver con el tema de la piel es porque alguien habló la shonara, sea en esta vida o en otra. Entonces, explica en los textos místicos que en el caso de por qué Levítico capítulo 14:4 dice que el que tenga lepra iba al templo y hacía expiación, llevaba 2 palomas. ¿Por qué 2 aves? Porque las aves cantan y por tanto ese sonido que tiene que ver con qué cosa, con la palabra. O sea, con lo mismo, la palabra, la voz, el sonido, con lo mismo que se causó la transgresión, eso mismo es lo que te va a hacer el tikkun, eso mismo es lo que te va a rectificar. Eso mismo es lo que rectifica. Y eso es clave. Es como el veneno del escorpión se usa también como antídoto, igual de la serpiente. Lo mismo que mata también puede curar. Y de eso hay una gran enseñanza mística de cómo lo que mata también cura. El tema es profundo, no me voy a desviar, pero es para que entiendan la razón detrás de esa ordenanza. Y el Zohar enseña que estas 2 aves representaban el sustento del mismo lugar que los profetas. Ya hemos explicado la relación entre el canto y la profecía. Lo acabo de explicar. De hecho, cuando alguien quiere, en diferentes religiones, cuando alguien quiere llamar a las divinidades, a los dioses, a los espíritus, empiezan a cantar. El canto, las panderetas, los tambores, todo lo que es música, llama a las divinidades, llama a los espíritus, pero también llama a Dios y llama al Espíritu Santo. Y eso fue lo que hizo Eliseo. Y cantaba en el templo, ¿para qué? Para que baje la Shejinah, la divina presencia. Todas esas melodías, los ángeles también cantan, por tanto, ciertas melodías espirituales hacen bajar a los ángeles también. Pero hay también ciertas canciones y ciertas melodías que bajan demonios también. Y bajan espíritus oscuros y bajan también cosas para lo malo. O sea que, por eso decía, lo mismo se usa para lo bueno como para lo malo. Esto es clave. Un cantante es, por lo tanto, llamado Hazán, cantor. Y esto se deriva de la palabra Hazón, que significa visión y profecía, ya que la música se deriva del mismo lugar que la profecía. Cuando un músico es malvado, una persona mala, perversa, que no está limpio espiritualmente, cuando el músico es así, su música viene de otras aves, dice Rabbi Nachman. Dígase de la dimensión de las clipot. O sea, la energía la persona la va a extraer tanto del lugar de la santidad como la puede sacar también del lugar de la impureza, del lugar del sitra hará, del lado demoníaco, en otras palabras, del lado oscuro. Y no es casualidad que hay tipos de música que son muy oscuras y se asocian de hecho con satanismo y con cosas oscuras. El Zohar enseña o afirma que las aves que tienen de las clipot extraen su sustento de los pechos del reinado. A medianoche, uno que anuncia dice: como las aves que son atrapadas en su trampa, así son los hijos del hombre entrampados en el mal, en un tiempo malo. Proverbios 9, verso 12. Una persona puede permitirse a sí misma seguramente escuchar la música de cualquier persona que esté estudiando la Torá o la oral, o dígase el Talmud. O sea, escuchar las melodías de personas espirituales con total tranquilidad. Puedes escuchar música o melodías de gente que sabes que estudia Torá, que estudia Talmud, que estudia Kabbalah, que estudia Zohar. El Talmud es un aspecto de la noche. El Midrash afirma que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí era capaz de distinguir entre el día y la noche porque estudiaba la Torá escrita por el día y estudiaba la Torá oral por la noche. Por eso es que se dice que es bueno estudiar Talmud de noche. La Torá oral es, por tanto, el aspecto de la noche, y este es particularmente verdadero en el Talmud. Por tanto, se nos ha enseñado el versículo que dice, Lamentaciones 3, verso 6, Él me ha colocado en lugares oscuros.
se refiere al Talmud de Babilonia. La oscuridad es la esencia de la noche y por tanto está escrito en Génesis 1:5. Y él llamó a la oscuridad noche. Estudiando las 6 órdenes del Talmud, uno rectifica 6 anillos. A ver cómo traduzco esta palabra en español. Estudiando el Talmud de noche, uno rectifica 6 anillos de los cartílagos de la garganta, de donde la voz emana. Quiere decir que estudiar el Talmud rectifica la voz y rectifica, es bueno para la salud, dice Rabbi Nachman. ¿Por qué? Porque el Talmud se hace cantando. Aparte es melodía espiritual. Cuando uno estudia los 6 órdenes del Talmud, uno rectifica, como hemos dicho esto acá, está escrito, levántate a cantar en la noche, dice Lamentaciones 2:19. Esto significa cantar, levantarse, porque es el aspecto de la noche, por tanto se refiere al Talmud. Explica Rabbi Nachman de Breslev en su obra Likutei Moharan. Y esto volvemos al punto que les decía, donde estudiamos la Torá, no leemos la Torá, cantamos la Torá. Cuando estudiamos el Talmud, no leemos Talmud, cantamos el Talmud. Y os vuelvo a decir, el judío que está en una yeshiva sabe que cantamos el Talmud, existen métodos de cómo se canta el Talmud, los movimientos que hacemos, etc. Ahora, aquí hay algunos aspectos de Rabbi Nachman, vamos a ver si los leemos o porque ya con esto es lo que la parte final aquí lo que trae son algunas historias, parábolas. Vamos a ver, dice, hay algunos aspectos que son muy profundos y la mente humana no puede comprenderlos. Estos aspectos no entran en la mente, sin embargo, están como flotando alrededor de ella. Y este es el concepto que se llama makifim, envolturas. Muchos aspectos, por tanto, no pueden ser absorbidos o entendidos por la mente humana, y esto incluye numerosas paradojas que nos dejan perplejos. Y esto lo hemos explicado. En este cuerpo es imposible alcanzar la iluminación completa. Hay personas que están buscando la iluminación, elevar la conciencia en lo que más puedan. Hacemos lo que podamos, pero es imposible, mientras estemos en este cuerpo, en la materia, lograr lo que se llama la iluminación o despertar de la conciencia al 100%, diríamos. Eso es imposible. Por definición es imposible. No puede ser. Es lo que acaba de decir Rabbi Nachman. Existen ciertos conceptos espirituales, secretos espirituales, temas tan profundos de los misterios de la vida, de los misterios del universo, de los misterios de Dios, de la Ein Sof, que no los podemos asimilar con la mente nuestra, porque nuestra mente, ya lo dice, siempre va a ser limitada, es imposible. De hecho, los grandes místicos, los que meditan, lo que buscan es destruir la mente, porque siempre que la mente esté activa pensando, es un obstáculo. Y los grandes meditadores místicos de otras tradiciones buscan destruir la mente con tal de liberar la espiritualidad. Obviamente es una cosa muy peligrosa. Por tanto, por definición, es imposible lograr ese estado que llaman la iluminación completa o la actualización completa mientras estemos encarnados en este cuerpo, porque como dice Rabbi Nachman, hay energías y hay conocimientos y hay enseñanzas que son tan grandes que la mente no puede admitirla. Hay veces que uno le explica a las personas ciertos conceptos de Cábala que no son tan, pero son aún así fuertes y a la gente le cuesta. Porque la gente siempre busca las cosas, explicarlas de manera racional. Y una espiritualidad profunda no se entiende por cosas de racionalidad. La espiritualidad son cosas que eso, por mucho que usted ponga la cabeza, de hecho, la racionalidad puede ser un obstáculo. Porque la mente todo el tiempo busca justificar, explicar las cosas. Y cosas espirituales que eso no se explica. En esta existencia no se explica. Y con esta mente que tenemos no se explica. Es imposible. Dice Rabbi Nachman, esa es una energía que nunca entra, se queda flotando alrededor nuestro aquí, alrededor de nuestra cabeza, alrededor de esta área. Se llaman makifim, envolturas. Lo mismo está relacionado con los otros 2 niveles del alma que no pueden entrar en el cuerpo. Recuerden que dentro del cuerpo solamente entran 3 niveles femeninos. Nefesh, Ruach y Neshama son los que están dentro del cuerpo. Pero afuera nuestro hay 2 niveles del alma que no pueden entrar, que es la Hayá y la Yehidá. La Hayá es la esencia vital, la Yehidá es la unicidad con el todo, con el infinito. Esas son energías cosmogónicas que no pueden entrar dentro del cuerpo,
son las que se conectan con el infinito y transmiten energía a los otros 3 niveles del alma que están operativos dentro de nosotros y son los que permiten que estemos moviéndonos, caminar, hablar, lo que sea. Pero esos de otros niveles, Hayá y Ejidá, no pueden entrar en el cuerpo porque la potencia de la energía es tan grande que si intentasen entrar en el cuerpo explotaría en 1000 pedazos. Porque este cuerpo de materia que tenemos no aguanta ese nivel de energía. Eso es como que usted coja y le metan un rayo. ¡Boom! Aunque hay gente que ha sobrevivido a eso. Pero eso es un rayo. Imagínense que le metan 1.000.000 de voltios de rayos de eso. No sé qué electricidad tienen esos rayos. ¿Quién aguanta eso? Nadie. Entonces es lo mismo con esas energías cosmogónicas. No pueden entrar en este cuerpo finito de materia que no es nada. Explotaría. Lo mismo, hay ciertos conceptos espirituales que no pueden ser entendidos por esta mente racional. Por tanto, ya te dice que es una imposibilidad alcanzar 100% un estado de actualización completo del dato, de la conciencia, de la iluminación, o lo que la gente le quiere decir, por la imposibilidad del cuerpo. Para iluminarse de verdad hay que estar muerto. Hay que salir de la materia, no en este cuerpo. Quiere decir que hay estados y estados espirituales donde el alma va a seguir procesos de elevación de la conciencia, donde precisamente va a continuar niveles de aprendizaje fuera de la materia, donde son paradojas, como dice Rabbi Nachman, que la mente no puede absorber mientras estemos en este cuerpo. Y hay cosas que son tan fuertes que por eso digo, a veces no se pueden contar, porque la gente no las puede asimilar. A la mayoría de las personas que no tienen realización espiritual, no se le puede decir porque les destruirías todo, su fe, su vida. Hay que a esa persona hay que hablarle con mucho cariño y con mucha simplicidad. Dios te quiere, Dios te ama. Así hay que hablarle a esa persona porque es suficiente para ellos. Y con eso pueden lograr lo que tienen que lograr. Pero hay cosas que no se pueden hablar porque no lo entenderían. Imposible, porque a nivel espiritual todo está cambiado, todo está al revés. Y la gente no le gusta sentirse insegura, quiere tener estabilidad. Y todo lo organiza la mente racional, la Binah, busca estabilidad. Pero hay conceptos que son tan profundos que la mente no los puede entender, son paradojas. Por ejemplo, una paradoja es lo que ya hemos explicado en las clases anteriores, cuando dimos el curso de introducción a la Cábala, que hemos dicho que el Ein Sof está y no está en este mundo. El Ein Sof no está en este mundo. En otras palabras, Dios no está en este mundo. Sin embargo, decimos que está. Está y no está al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Está o no está? ¿Está o no está? Entonces, ese es un ejemplo entre tantos, ¿no? Está y no está al mismo tiempo. Las dos coexisten. Eso te vuela la mente racional. La ciencia se basa en cálculos matemáticos precisos, no en este tipo de ¿está o no está? Esas son las paradojas de la Kabbalah. Dios no está en este mundo y sin embargo está, porque no hay un lugar que esté fuera de él, donde él no esté presente. Pero es un ejemplo para que vean que son paradojas de las cuales estamos hablando. Dice Rabbi Nachman, una de estas paradojas es la contradicción que existe entre el conocimiento de Dios del futuro y el libre albedrío del hombre. La mente humana no puede entender la resolución de esta paradoja. Es por lo tanto como si fuese una capa, un revestimiento alrededor de la mente humana que no puede entrar esta energía o esta información en la mente humana. Es de este revestimiento que un intelecto interno se deriva el poder para existir. ¿Qué significa esto? La paradoja que estamos hablando acá, ¿no? Esto es también, vamos a leer, después voy a explicar. Esto es también la fuente principal del libre albedrío. Por tanto, el libre albedrío puede solamente existir mientras el intelecto no sea lo suficientemente amplio para resolver esta paradoja de la omnisciencia y del libre albedrío. El hombre, entonces, tiene el poder de elegir la vida, también lo opuesto, hacer lo opuesto. Al final, este revestimiento entrará dentro de la mente del hombre. El intelecto humano, por tanto, se expandirá en ese momento y será capaz de resolver esta paradoja de la omnisciencia de Dios, o sea, que Dios lo sabe todo, y del libre albedrío del hombre.
porque es una paradoja. Porque si Dios lo sabe todo y Dios sabe lo que yo voy a hacer y lo que usted va a hacer, entonces ¿dónde está mi libre albedrío? No tenemos libre albedrío. Pero los sabios afirman, tenemos libre albedrío. Pero ¿cómo podemos tener libre albedrío si Dios sabe todo lo que usted va a hacer y lo que yo voy a hacer? O sea que ya está todo escrito. ¿Cómo puede ser que todo esté escrito, que todo esté predeterminado y entonces me digan tengo libre albedrío? Es una paradoja, eso es una contradicción. Está escrito que fulano va a pasar tal cosa, que aquel va a ser bueno, que aquel va a haber un accidente, que aquel va a tener un desequilibrio, que Dios lo sabe todo, pero entonces no tiene libertad de elegir. Si el mal, si este va a ser malo y es un diablo y es un terrible, como Hitler, entonces significa que no tuvo elección. Porque ya si Dios lo sabe todo y sabe el futuro y sabe todo, pues él no tenía elección que ser eso. No tenía libre albedrío, entonces tenía que hacer lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué paradoja es esta? ¿Tenemos libre albedrío o no tenemos libre albedrío? Esto se estudia en la Kabbalah, se profundiza. Pero parece una contradicción. Parece. Pero explica Rabbi Nachman, no se puede entender de momento, pero en un nivel profundo sí se puede entender. Lo puedo explicar, pero no es el momento de que explique yo esto públicamente para no herir la sensibilidad de aquellos que no estén listos para escuchar lo que yo pueda decir. Pero en la Kabbalah se explica esto. Y he puesto un caso extremo, pero está también cada uno de nosotros. Si Dios lo sabe todo, entonces ¿qué razón tiene el castigo? Si supuestamente la persona está destinada para pecar, matar, asesinar, acabar, y aquel está destinado para hacer el bien, entonces ya eso está arbitrario. Alguien decidió este va a ser bueno con el dedo y aquel va a ser malo y aquel viene un castigo y para este... ¿Qué injusticia es esta? Dios parece injusto, el mundo parece injusto. Todo está escrito. ¿Dónde está mi libre albedrío? ¿Dónde está mi chance para hacer las cosas bien? ¿Dónde está mi oportunidad para mejorar? Parece una contradicción, pero no es una contradicción. Pero es un tema profundo, les decía, no es el tema para yo entrar ahí. Habría que explicar el tema del mal en la Cábala, eso es una conferencia o un curso completo, pero solamente es para que vean una de esas contradicciones. La respuesta está, pero no todo el mundo está listo para escucharla. Eso será tema de otra conferencia o de un curso. Creo que es un buen material para explicar ese tema, el libre albedrío. Dice Rabbi Nachman, cuando esto ocurre, cuando la persona ya resuelve esta contradicción y entiende el mecanismo que hay detrás de todo esto, dice Rabbi Nachman, cuando esto sucede, ya no habrá, por tanto, libre albedrío. Una vez que tú sabes esto, y va a resultar de que tu intelecto se habrá expandido. El hombre va a tener, por tanto, un estatus de... El hombre habrá perdido, por lo tanto, el estatus de humanidad mortal y va a haber alcanzado el nivel de los ángeles. En este nivel no va a tener libre albedrío. El nivel que todos estamos trabajando por alcanzar es ese nivel, donde ampliemos nuestro nivel de conciencia a tal grado que ya no vamos a operar con la conciencia como los seres humanos. Es lo que yo decía ahorita, una espiritualidad avanzada, ya no más. Por afuera parece que somos seres humanos como cualquier otro, pero nuestra mente no funciona como la gente. Usted no puede conversar más con la gente común, ni con sus vecinos, ni con el pariente, ni con el amigo, ni con familiares, porque no lo entienden. Porque su mente es otra. Porque ya usted no es más un ser humano. Usted está ahora encaminado a asemejarse a los ángeles. Y los ángeles no tienen libre albedrío. Y ese es el nivel que todos vamos a llegar un día. Que de hecho, el punto es no reencarnar más en esta tierra. La reencarnación, aunque es verdad que es una especie de oportunidad para trabajar, para mejorar las cosas, también es una especie de castigo. Porque las grandes almas no deberían reencarnar. Reencarnan, pero realmente
Las almas muy, muy, muy elevadas no reencarnan más. Entonces, el objetivo nuestro es ese, transformarnos en ángeles, porque somos ángeles caídos en potencia. Nuestro origen es divino. De hecho, las almas de los seres humanos son fragmentos de arcángeles. Nuestras almas son fragmentos de arcángeles, o sea, de superestructuras mucho más poderosas, seres divinos que son como dioses, los llamamos ángeles, arcángeles. Las almas vienen de esos seres que se han fragmentado, atomizado en pequeños fragmentos y hemos nacido como seres humanos. Y nuestro nivel es volver a ese estado de completitud o de unión con esos seres, como ángeles. Pero ya no tendremos libre albedrío. Ahora somos como niños. Usted no ve que un niño no tiene conocimiento, el padre lo deja hacer lo que quiere. El padre puede saber, lo pone a jugar en la casa y el padre puede sabe todos los movimientos porque lo tiene en la casa, de ahí no se puede salir. Él sabe dónde puede ir y dónde no puede ir. Y está controlado, pero tiene libre albedrío de donde el niño quiera ir. Puede ir, si es al cuarto, a la sala, a la cocina, tiene libre albedrío. Pero cuando ya somos grandes, ya no tenemos libre albedrío. Se acabó el tiempo de jugar. Se acabó de que nos dejan pasar las malas crianzas y se acabó de que nadie... Ya cuando la persona es grande, el que hace algo, lo ajustician, la paga, como dice el refrán. Ya la persona es grande, se acabó eso de que te dejen pasar las cosas. Por eso, a nivel espiritual es parecido. Las personas que no tienen conocimiento son como niños, son muy básicos. Y en un principio está bien, esa es una espiritualidad simple, pero sincera, pura, honesta. Los niños no tienen ese sentido de malicia, aunque bueno, hay niños que ya nacen y se las traen. Son tremendos. Pero bueno, en sentido general, diríamos que los niños no tienen ese sentido de esa malicia y se les deja pasar ciertas malcrianzas y ciertas cosas. Pero cuando la persona ya es grande es diferente. Ya perdió esa inocencia y ya no tiene ese libre albedrío de hacer lo que quiera, ya no lo van a dejar. Pues es lo mismo a nivel espiritual. Cuando uno logra madurar a nivel espiritual y expandir la conciencia, pierde esa inocencia, pierde ese libre albedrío, porque ya hemos alcanzado una estatura espiritual semejante a los ángeles, porque los ángeles no tienen libre albedrío, solamente se ejecuta la voluntad divina, donde la persona se hace a sí mismo una merkabah, un recipiente, un carruaje para que el Espíritu de Dios sea el que dirija nuestras vidas. Es la realidad, apartamos nuestro ego, ya no es más mi ego. Podrán decir lo que quieran o no quieran de mí, no, yo no existo, dirían los místicos. El que existe es la divinidad a través de ese místico o de esa persona de ese grado espiritual. Y por tanto ya la persona no tiene libre albedrío porque decidió anularse a sí misma para permitir que las energías cosmogónicas del infinito sean operativas en esa persona. Y por eso es que hay grandes santos que usted ve que hacen grandes milagros y grandes obras. ¿Por qué? Porque no es él el que las hace o ella. Es la divinidad que está operativa a través de esa persona, que se ha anulado tanto y se ha considerado como nada, porque lo primero es tener la humildad, y el que es humilde es el que se considera como el polvo, como lo más miserable que puede existir. Así tiene que considerarse uno, que es indigno de nada en cierto nivel espiritual, para que la divinidad sea la que esté operativa a través de esa persona. Y es por eso que muchas personas, muchos de estos seres humanos, llega el punto de que exteriormente parecen personas, pero en su conciencia, su mente está en otros mundos, en otros conocimientos, en otros entendimientos, en otra... El cuerpo está aquí, pero su mente está conectada a otros mundos. Y muchas veces son personas que solamente con una bendición, con tocarte, curan, hacen milagros, sanan, hacen grandes obras, porque están constantemente en estado de Devekut, unión con la divinidad. Y el que está operativo a través de ellos es la divinidad. Rabbi Nachman dice, el libre albedrío, por lo tanto, solamente existe mientras tanto la paradoja de la omnisciencia y del libre albedrío se mantengan sin resolver. Ahí es cuando existe el libre albedrío. Cuando la persona expande su conciencia, ya no tiene libre albedrío. Es lo mismo, por ejemplo,
que lo que estábamos explicando. Cuando uno no sabe, es inocente. Y uno puede cometer errores. Y en el mundo espiritual no te pueden juzgar porque tú no sabías. Te equivocaste, pero tú no sabías que eso era malo, que no debías hacerlo, que no debías tomar algo, no sé. Eres inocente, aunque lo hiciste. Pero cuando tienes conocimiento de lo que es malo y usted lo hace, usted no hay libre albedrío. ¿Qué libre albedrío hay ahí? Usted no hay quien lo absuelva, esa persona es culpable. Es como el que roba o el que hace algo contra la ley. Aunque bueno, hay sistemas judiciales que aunque la persona no sepa que lo que hizo no debía hacerlo, igual lo meten preso. Pero bueno, realmente a nivel espiritual estamos hablando que cuando la persona no tiene conocimiento, su nivel de conciencia es pequeño, no se le puede acusar, no se le puede juzgar, no se le puede condenar porque no sabía. Pero cuando tiene conocimiento y sabe que eso es malo y lo hace a sí mismo, entonces en esa persona no hay, o sea, lo llama a rendir cuentas. Y pues es lo que dice Rabbi Nachman, mientras el libre albedrío, por lo tanto, solamente existe mientras que la paradoja de la omnisciencia y del libre albedrío se mantengan sin resolver. A veces, por eso, muchas veces es bueno ser ignorante de las cosas. Por eso hay ciertas escuelas místicas que entienden que a veces demasiado conocimiento, especialmente de filosofía o de racionalismo, te puede bloquear un poco la capacidad espiritual. Porque la persona todo lo está cuestionando, no cree nada. No siempre, porque lo ideal sería integrar la parte racional, que es la Binah, con la parte de la Jochma, que es la parte de la intuición. Pero bueno, por eso hace falta tener un guía, un maestro que sepa en qué momento son buenos ciertos estudios y en qué momento tienes que poner una pausa y estudiar otra cosa para complementar las dos. Entonces todo esto es clave. El espacio vacío, dice Rabbi Nachman lo siguiente: fue gracias al amor de Dios que Él creó el universo. Él quería revelar su amor, y si el mundo no hubiera sido creado, ¿a quién podía Él expresárselo? Dios, por lo tanto, trajo toda la creación a la existencia para revelar su amor. Cuando Dios quería crear el universo, no había lugar en el cual ponerlo, porque para crear algo tienes que tener un lugar donde lo vas a poner. Ya que la esencia infinita lo abarcaba todo. Por lo tanto, Él contrajo, restringió, limitó su luz en los lados o en los costados, y el resultado de esta constricción o tzimtzum es el espacio vacío donde trajo a la existencia todo lo que está creado. Fue en este espacio vacío donde todos los días y los atributos que constituyen la creación fueron traídos a la existencia, y este espacio vacío fue necesario para la creación, dado que sin ella no podría haber un lugar donde se pudiera crear el universo. En otras palabras, si la infinidad, el Ein Sof, lo abarcaba todo, y Él tuvo que crear un espacio donde poner la creación, los planetas, las galaxias, todo lo que existe, eso quiere decir que nosotros existimos dentro de Dios. Nosotros estamos dentro de Dios. Lo mismo que una célula está dentro de nosotros. Y la gente vive la vida, pero usted no está pensando ni mirando las células que tiene, ni la sangre, ni los órganos. Pero si usted lo abrieran, usted verá que tiene un mundo por dentro. Y cada mundo en esa interioridad se considera independiente, porque las células piensan, o sea, no sé si las células tienen conciencia de que están dentro de nosotros. Ellas piensan de que sencillamente pues tienen su mundo, su existencia, se reproducen, mueren, porque también mueren. Se reproducen, tienen conciencia, pasan información de una generación a otra, luchan contra la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero están dentro nuestro, es una vida dentro de nosotros. Y así nosotros estamos dentro de la Tierra está dentro de lo que es esta galaxia, y esta galaxia está dentro de otros mundos, y dentro de mundos y mundos y mundos y mundos y mundos y mundos,
al infinito. Y es lo que explican los místicos con respecto al árbol de la vida. Dentro de cada una de las sefirot hay 10 más. Y dentro de una de esas hay 10 más. Y 10 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 al infinito. Pero no sabemos si son conscientes de que están dentro de otras estructuras. Muchos sí. Pero la mayoría no son conscientes. Quiere decir que nosotros estamos dentro de Dios. En otras palabras, nosotros somos parte de Dios. Por eso decía Spinoza, Dios sive natura, Dios está en la naturaleza. Pero Spinoza, como tiene esos conceptos de la Cábala, la gente no lo entendía. La gente pensaba que Spinoza está diciendo que Dios es la naturaleza solamente. No, el pensamiento de Spinoza es más profundo que eso. En otras palabras, nosotros somos el cuerpo de Dios en la materia. Aunque decimos que Dios no tiene cuerpo. El tema es amplio y profundo, lo que estamos explicando acá. La constricción que tuvo como resultado el espacio vacío puede de ninguna manera ser entendida o comprendida. Y esto solamente puede ser absorbido o entendido en el futuro o en el mundo futuro. Esto se debe a que son dos conceptos contradictorios, la existencia y la no existencia, la vida y la muerte. ¿Cómo pueden existir al mismo tiempo? ¿Existir o no existir? ¿Ser o no ser? Como decía Descartes. El espacio vacío viene como resultado de la constricción, del cual Dios removió su esencia, tal y como estaba. Esa esencia de Dios, por tanto, no existe en este espacio. Como decía ahorita, esa esencia de Dios no existe en este espacio, ya que si estuviera aquí, este espacio no estaría vacío. Porque si la esencia de Dios estuviera aquí, nosotros no pudiéramos existir. Ya hemos explicado que para poder crear el mundo, Dios tuvo que retirarse. Dios se fue. Y como Dios se fue, dejó un espacio que sea, es la oscuridad, el mal llega porque Dios no está. Pero esa oscuridad, ese mal, es lo que propició, pero se llama bucina de Cardenuta, lámpara de oscuridad. Ese espacio donde Dios se fue, dejó un espacio, es lo que permite colocar el mundo, colocar los planetas, colocarnos a nosotros. Entonces, por lógica, Dios no puede estar en este mundo. Es lo que decía el Leshem, cuando explica el concepto de los Parsufim. Dios no está en este mundo, por eso es que el Ein Sof no está en la Torah. Decía Rabbi Isaac el Ciego, el maestro de Rabbi Asriel de Girona, de Rabbi Yonah Girondi, los grandes maestros de la Cábala de Girona, en el siglo XII. Decía Isaac el Ciego, Dios, el Dios real, no está en la Torah. La Torah no habla de Dios. Y ahí la gente se explota, se aguanta de la silla. No me diga eso, maestro. No me diga eso, maestro, que me asusta. ¿Cómo que Dios no está aquí? Que Dios se fue. ¿Y quién está? Dirá la gente. Me dejaron en las manos del diablo, estamos perdidos. No se asuste, que estamos hablando de una paradoja. Espera la segunda parte que viene a lo que voy a decir. Pero si ponemos la lógica y decimos que el Ein Sof lo abarcaba todo, pero él tuvo que retirarse. Escuche bien los conceptos de la Cábala, la gente que estudia Cábala y no sé qué están leyendo. Usted se ha puesto a pensar realmente lo que quiere decir que el Ein Sof se retiró, se fue. Por eso dice Rabbi Isaac el Ciego, Dios no está en la Torah. Y por eso en la Cábala hay un secreto mucho más profundo de quién es realmente ese Dios que nosotros llamamos Dios en la Biblia. Si es el Dios de verdad o qué es eso, qué hay ahí. Pero póngase a pensar, si decimos en ese concepto que Dios se retiró, se fue. Pero si Él se dejó un espacio, quiere decir que Él está alrededor de ese círculo donde está o existe todo el universo. En otras palabras, estamos dentro del Ein Sof. ¿Cómo podemos estar dentro del Ein Sof? Si hemos dicho que hay que subir hacia Yetzirah, Briah, Atzilut, Adán Kadmon ya empieza a tocar el infinito, y encima de Adán Kadmon hay otros mundos más que ya son el infinito, y ahí no podemos llegar, dicen los místicos. Entonces, ¿cómo se entiende todo esto? Se entiende en un nivel de cábala más avanzado, pero en el nivel que estamos hablando ahora,
es la paradoja que dice Rabbi Nachman de Breslev. Con la lógica no se entiende. Con la lógica no se puede entender. Hay otros conceptos para explicar esto. Pero póngase a pensar lo que estamos diciendo acá, que Dios no está, Dios no está en este universo. Pero ¿cómo es posible si dicen los sabios, no hay un lugar donde Él no esté presente? Más bien, ¿dónde no está Dios? Porque está en cada sitio, en todo lugar, en nosotros. Sigue diciendo Rabbi Nachman de Breslev. El espacio vacío vino a existir como resultado de esta constricción, donde la esencia de Dios fue removida. Por tanto, la esencia de Dios no puede existir en el espacio donde se creó todo, ya que si estuviera ahí, el espacio no estaría vacío y por tanto no habría nada más que la esencia infinita. Quiere decir que si Dios volviera al vacío, el vacío se va a llenar y se destruye todo. Y eso fue lo que hablamos al principio con Shevirat Kelim. La luz infinita volvió a querer entrar y voló todos los recipientes, porque el espacio no puede contener a Dios. No hay nada que lo pueda contener, mucho menos un libro. Ya hemos dicho que si el Ein Sof, el infinito, quiere volver al vacío, destruye todo, porque Él vuelve todo a cero, como en el principio cuando no existíamos, solamente existía Él. Y si Él vuelve a llenar el vacío, nosotros desaparecemos. La garantía de que nosotros existimos, y de verdad existimos, es que Él se retire para darnos el espacio. Es profundo lo que estamos hablando, pero es una paradoja. ¿Cómo es que existimos siquiera nosotros? ¿Cómo se entiende esto? Pero piense que estamos poniendo, que la cosa es profunda. Dice Rabbi Nachman, si esto fuera verdad, no habría lugar en el cual crear el universo. Quiere decir que si Él volviera a llenar el espacio, no habría espacio para crear el universo y por tanto todo vuelve a cero, donde solamente existe Él. Pero realmente, dice Rabbi Nachman, la esencia de Dios debe ciertamente existir incluso en el espacio vacío, dice Rabbi Nachman. Es incuestionable que nada puede existir fuera de esa esencia vital que es Él. Nada puede existir sin ese aliento de vida que viene de Él, porque todo viene de Él. Nuestro sustento, la vida, todo viene de ese ser, del Ein Sof. Si la esencia de Dios no estuviera en el espacio vacío, nada más podría existir ahí, porque Él es el que le da vida a todo. Es debido a esta paradoja que es imposible entender el concepto del espacio vacío y solamente será entendido en el futuro, dice Rabbi Nachman. Claro, aquí alguien diría, el que sabe un poquito de cábala dice, pero queda algo que se llama Reshimó. Diría alguien. El Reshimó está ahí, en la esencia de Dios. Aquí Rabbi Nachman, ¿usted cree que Rabbi Nachman no sabe eso? Que se le olvidó decirlo. Cuando Rabbi Nachman se sabe el Zohar por dentro, por fuera, y se sabe todos los escritos del Rabbi Zagluri y de todos los Mekubalim que ya habían escrito todo eso. ¿Usted cree que Rabbi Nachman no se le olvidó decir eso? Estamos hablando de otra cosa, algo mucho más profundo. Mucho más profundo, que lo explica el Leshem, el gran Mekubal, donde explica más allá de los parsufim de Rabbi Zagluri. El Leshem, búsquenlo, que ese es uno de los grandes sabios. Bueno, la paradoja se mantiene, dice existencia, no existencia, ser o no ser, Dios no está y está. ¿Cómo entender todo esto? Ya con esto aquí lo que trae ahora creo que son unas historias, creo que no las voy a hacer porque saben que Rabbi Nachman escribía cuentos, mashalot, historias, parábolas. Entonces él enseñaba a través de historias, de cuentos. Pero bueno, tal vez haga uno solo. Vamos a hacer uno. El tesoro se llama este, seguro que lo ha escuchado. Este es uno de mis cuentos favoritos de Rabbi Nachman. Dice, un hombre una vez tuvo un sueño que había un gran tesoro debajo de un puente en Viena. Viena es la capital de Austria.
Viajó hasta Viena y se paró en el puente, tratando de averiguar qué hacer. No se atrevía a buscar el tesoro por el día porque mucha gente podía verlo. Un oficial, un policía, pasó y le preguntó, ¿qué estás haciendo parado aquí y mirando? El hombre, decidido que sería mejor decirlo todo y pedir ayuda, esperando que pudiera compartir el tesoro con el oficial o con aquel que le ayudase, le dijo al oficial toda la historia, ¿no? Yo tuve un sueño y en el sueño me dijeron que había un tesoro enterrado en un puente en Viena. Ya estoy aquí. El oficial le respondió, un judío solamente pone atención a sueños. Yo también tuve un sueño y también vi un tesoro. Estaba este tesoro debajo de cierta casa, debajo del techo de cierta casa. ¿Debiera yo entonces ir en un viaje largo, tan lejos a esa ciudad a buscar esa casa? Mientras le contaba el sueño al judío, ese oficial, el oficial acertadamente describió la casa y la ciudad del hombre que estaba ahí. O sea, el sueño que tuvo el oficial, mientras se le encuentra el sueño, le describió la ciudad, le describió la casa y la ciudad y todos los detalles se correspondían con la casa de ese hombre, de ese judío que había ido a Viena a buscar el tesoro. Y el oficial le está diciendo, yo soñé que en esta casa, en este pueblo, hay un tesoro ahí debajo del techo. El hombre, cuando escuchó esto, dejó todo y salió corriendo y regresó a su pueblo, regresó a su casa y se puso a cavar, a escarbar y a buscar. Y dice que encontró el tesoro. Y entonces dijo, ahora sé que el tesoro estaba conmigo, pero para encontrarlo tuve que viajar a Viena. Lo mismo es verdad para aquel que sirve a Dios. Cada persona tiene un tesoro, pero para encontrarlo tiene que viajar a ver a un sadik. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Dice Rabbi Nachman, lo cierto es lo mismo con la persona, que todos tenemos un tesoro, pero para encontrarlo tenemos que viajar y a ir a hablar con un sadik. ¿Qué significa esto? Señores, todos tenemos dones, bendiciones, capacidades espirituales que Dios nos ha dado. Y la mayoría de las personas no lo saben o no lo valoran. Y si lo saben, no son capaces de valorar o apreciar bien esos dones que Dios te ha dado, esas capacidades que tienes. Y constantemente hay mucha gente que se siente infeliz, que se siente menos que nadie, que se siente que aquel es mejor que ella o que él. Gente que se siente que no vale suficiente. Cuando si usted supiera que hay otros que lo ven a usted en su condición y estarían teniendo la envidia a usted por los dones y la bendición que Dios te ha dado. Y este tipo de personas, para que se den cuenta del tesoro que tienen, de las capacidades que Dios te ha dado, muchas veces tienes que salirte de tu casa, de tu entorno, e ir a hablar con otra persona, alguien que desde afuera, en este caso el sadik, el que tiene visión espiritual, y te haga ver y darte cuenta de las capacidades y de las bendiciones que tienes, que Dios te ha dado y que tú no te estás dando cuenta o que no estás valorando suficiente. Muchas veces la persona tiene que ir a ver un maestro espiritual, dígase ir a un viaje, ir a una consulta, ir a encontrarse, ir a un evento, ir a una conferencia, ir a un seminario, ir donde hay un maestro espiritual para que ese maestro te desvele, te abra y te haga ver que llevas en tu interior ese tesoro, que tienes una neshama que es divina, que tienes un potencial muy grande como ser humano, que eres capaz de lograr todo aquello que te propongas siempre y cuando tengas metas claras establecidas, tienes un guía, tienes un mentor, tienes una persona que te está guiando, que te está abriendo la conciencia. Y esto se llama Kabbalah. La Kabbalah, por definición, está diciendo, es Mekabel, una persona que está recibiendo. ¿Recibiendo de quién? De un maestro. Necesita ese maestro que te abra la conciencia. Hoy los maestros están, ya sea literalmente, físicamente un maestro, muchas veces está un libro que escribió un maestro, es tu maestro a través de un libro,
o es un maestro espiritual, pero necesitas a otro que te pase esos conocimientos, que abra tu conciencia, como ese sadik. Y la gente se va a dar vueltas por el mundo buscando espiritualidades, buscando dones, buscando cosas, y no sabía que el tesoro estaba con él o con ella todo el tiempo. Que a Dios, que tú andas buscándolo por ahí, en lugares sagrados, en iglesias, en sinagogas, en no sé qué lugar del mundo que es sagrado, en no sé qué otro sitio, en no sé qué, andan buscando a Dios no sé a dónde. Dios está aquí. Como le decía Rumi, que era musulmán, veía a los peregrinos musulmanes que van a la Meca a buscar a Dios, supuestamente, y Rumi le decía, pero ¿a dónde vas? ¿A dónde van? Si es que Dios está aquí contigo. ¿Quién dice que tienes que ir a ningún lugar a buscar a Dios ni a buscar ninguna espiritualidad? Si es que Dios está contigo, ¿a dónde vas? Claro, por eso lo querían matar, porque imagínate, le tumbas el negocio a todos los sheikhs de la religión. Entonces, en este caso, necesitas un sadik que te abra esa conciencia, que te abra esos conocimientos, que te haga conectar con esa esencia que llevas dentro, que te haga ver que tienes las capacidades para superar esas pruebas, para superar esos desafíos, para recibir esa bendición o para valorar muchas veces eso que ya tienes y no lo estás valorando. Hay personas que tienen el don muchas veces de la enseñanza, que son capaces de con una palabra levantar el ánimo de otros, pero sencillamente no se sienten capaces, se sienten menos que nadie. Ay, yo, ¿cómo voy a enseñar yo? ¿Pero qué puedo decir yo? Y cuando usted lo oye hablando, la oye hablando, sabe que tiene capacidad, que puede animar a otros, que puede dar una buena palabra, que da un mensaje espiritual, pero muchas veces sentirse menos o sentir que tiene pena. Ay, qué pena. Entonces no se está valorando, no está reconociendo que tienes un tesoro. Hay gente que con hacer chistes, haciendo chistes, le levantas el ánimo a otras personas. Entonces, mucha gente tiene dones. Hay otros que son buenos para levantar empresas, tienen iniciativas para hacer negocios, pero otra vez la pena, no, esto. Y si me equivoco, la gente tiene miedo. ¿Y qué pasa si me sale mal? Bueno, ¿y qué pasa si no lo haces? Igual no vas a lograr nada. Entonces, los miedos, las inseguridades los encierran. No saben que tienen un tesoro. Tienen que ir a otro, salir para que otro desde afuera le diga, pero si es que tú tienes una capacidad, tienes un don, tienes una bendición. Hay otros que son buenos dando consejos, que pueden ser como advisors, que son como gente que pueden darte iniciativa, que te dan enseñanza, que son como te dan consultoría. Unos son buenos en dando terapias, consejos a los matrimonios, a las parejas. Otros son buenos hablando de temas espirituales, otros son buenos hablando de negocios, otros son buenos de muchas cosas. Y la gente no se da cuenta o no valora muchas veces los dones que tiene. Hasta que no va, como dice Rabbi Nachman, donde hay un sadik, uno que ya tiene una conciencia abierta, amplia, y te dice, pero si tú tienes esa bendición y te puedes hacer ajustar y ver cómo poder apreciar más esas bendiciones, cómo sacar más esos dones, cómo sacar esa bendición, cómo confiar más en ti, porque la gente también tiene mucha falta de confianza en sí mismo. ¿Por qué? Baja autoestima. Por X razones, pero tiene una autoestima baja. Se siente menos que nadie, se siente inseguro, tiene miedo. Y está como un cangrejito escondido en la roca, en un agujero, ahí no quiere salir con miedo al exterior. Si el cangrejo no sale, se muere de hambre en la cueva. Entonces, la vida es de salir, de valiente, de arriesgarse, de fallos y de intentos y vuelve, porque eso es un aprendizaje. Esa es la realidad. Pero muchas veces necesitas una persona que te diga estas palabras. Alguien que te haga ver esa bendición que llevas. Alguien que te haga ver esos dones que tienes. Alguien que te haga coger chispa, coger energía, coger capacidad. Como dice Rabbi Nachman, alguien que viajó a hablar con el Sadik, con uno que te va a aconsejar, con una persona que te pueda dar asesoría. Por eso uno siempre tiene un mentor, un rabino, un maestro, un guía, un amigo, alguien que uno va para que le dé consejo cuando uno necesita alguna orientación en cualquier área de la vida. Eso es clave. De eso se deriva que uno solo no puede muchas veces hacerlo todo, o aprender o saber. Uno siempre va a necesitar a otro, siempre, es imposible.
Hay cosas que uno las podrá hacer uno, pero hay otras que necesitas un maestro, alguien que te enseñe, alguien que te oriente, un mentor, alguien que te prepare. Eso es clave, clave. Y de ahí vienen las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev. Bueno, con esta última parábola cerramos esta serie de vídeos que he venido haciendo. No recuerdo cuántos hemos hecho ya, creo que son 4 vídeos o 5 que hemos hecho de Rabbi Nachman. Tal vez en algún otro vídeo quizás comparte algunas otras enseñanzas de otros maestros hasídicos, aunque hay muchos materiales para compartir, para llevar conocimientos, para llevar enseñanzas. Así que bueno, Besat Hashem que podamos traer también algunos de estos materiales en los próximos vídeos. Voy a tomar ahora algunas preguntas. La transmisión de hoy no va a ser muy larga. Vamos a ver. Primeramente, como siempre, agradecer a las personas que han enviado Sadaká, a las personas que apoyan económicamente el canal, mis estudios, la difusión de la Cábala. Aris, muchísimas gracias por la Sadaká que se ha enviado, por la elevación del alma de Shalom Ben Rivka. Que así sea, Besat Hashem. El mérito de Rabbi Nachman de Breslev nos proteja y a todo Am Israel. Dice Aris, la vida es un puente estrecho, pero lo importante es no temer. Palabras de Rabbi Nachman de Breslev, que se hicieron canción, así es. Yehud Sanz, muchísimas gracias también por la sadaká que has enviado, todas las bendiciones. Aris, saludos de la Ciudad de México, gracias maestro por todas sus enseñanzas. Hashem les retribuya con todas las bendiciones escritas en la Sagrada Torah. Amén, que así sea. Bendiciones también para cada uno de ustedes y para sus familias. Dice Yehud Sanz, entonces Dios está fractalizado en todo el universo. No podemos hablar, esa es la imposibilidad de hablar de Dios, por eso es que realmente en la cara no hablamos de Dios, porque el hecho de que simplemente lo nombremos ya de por sí es erróneo, porque cómo nombrar lo que no se conoce, lo innombrable, lo inconocible, el misterio absoluto. ¿Cómo decir que está fraccionado? Si decimos que está fraccionado, que tiene un cuerpo para que se pueda fraccionar. Esas son las paradojas de las cuales estamos hablando. Unos dicen, sí, está fractalizado en todo el universo, pero otros dicen, no, Dios no se puede, Dios no, ni se disminuye, ni se altera, ni se agrega. De hecho, ese es el estado de perfección. El estado de perfección es una persona que no se disminuye ni agrega nada. Es perfecto, es completo. Entonces, Dios no se puede decir que esté fractalizado, imposible. Todo lo que esté sujeto al cambio no puede ser un Dios. Nosotros que estamos sujetos a cambio, enfermamos, morimos, estamos en transformación constante. No somos dioses todavía. La meta es un día, si Dios quiere, convertirnos en ángeles, estar en ese potencial o en ese Dios que llevamos dentro, esa chispa divina. Pero no podemos decir que Dios está fractalizado porque Dios no tiene cuerpo. Entonces, eso es una de esas paradojas de las cuales estamos hablando. Lo innombrable, que para poder hablar de ello tenemos que nombrarlo. Y cuando lo nombramos, lo estamos negando. Esa es otra paradoja, imposible de resolver desde nuestra conciencia humana limitada. En el espacio vacío ya entras, pero no puedes permanecer mucho tiempo, dice Romina. Es que nosotros, ¿cómo no podemos permanecer si es que nosotros existimos dentro del espacio vacío? Y eso que la gente llama espacio vacío, ¿qué piensan ustedes? Que cuando nosotros morimos, salimos del espacio. No salimos del espacio. Seguimos dentro del espacio porque la existencia solamente existe dentro de ese espacio, ya sea visible o invisible. Salir de la materia o de este cuerpo no es más que salir de la dimensión de hacia en la parte más densa, porque en la dimensión de hacia hay una parte que es más sutil, que estaría invisible todavía. Ni siquiera hemos hablado de subir a Yetzirah, de subir a Briah, de subir a Tzilut, de subir a Dan Kadmon. Siempre vamos a estar dentro del vacío, nunca salimos del vacío. Lo que está fuera del vacío es el Ein Sof, el infinito. Entonces, no podemos, porque si volvemos al infinito, desaparecemos. Entonces, si la existencia, sea visible o invisible, siempre está dentro del vacío.
Lo que entramos a la materia y salimos de la materia, eso sí, es por tiempo limitado, 70, 80 años, 90, 100, un mes, 5 días, una hora. La gente se muere en cualquier instante, no hace falta edad. Según lo que la alma vino a rectificar, va a ser el tiempo que vamos a estar aquí. De hecho, lo ideal es que uno rectifique lo que tiene que rectificar y regresar al mundo espiritual lo más pronto posible. Eso es lo ideal. Lo que pasa es que la gente, la gente no quiere morirse. La gente, como no entiende estas cosas, le da miedo y quiere vivir porque piensa que se va a morir. No vamos a morir. Pero al final nadie está, todo el mundo está el tiempo que debe estar en este mundo. El tiempo suficiente en esta encarnación para trabajar lo que tuvo que trabajar, y en otra le darán su chance. Y en los otros mundos seguirá trabajando, porque seguimos trabajando desde otros planos. Dice José, comenta, si Dios no puede ser contenido en los cielos de los cielos por su grandeza, al final estamos en él. Bueno, es que eso es otra paradoja. La gente dice, Dios está en el cielo. ¿Cómo puede estar Dios en el cielo? ¿Cuál cielo? ¿De qué habla usted? Como decía, sale en un cohete al espacio, ¿dónde está el cielo? ¿Qué cielo estamos hablando? Y si decimos que Dios está en el cielo, en un lugar, que estamos diciendo que Dios es una persona para que pueda ocupar un espacio, eso es imposible, porque Dios no tiene cuerpo. Entonces Dios no puede estar en el cielo. De hecho, no está en ningún sitio y está en cada sitio. Volvemos a la paradoja, que tiene respuesta, pero no es el momento para entrar a ese tema porque eso, como el tema es profundo, pero es una de las paradojas que Rabbi Nachman está explicando. Pero Dios no está en el cielo. Todo, por eso es que otra vez nadie puede entender la Torá, la Biblia, de manera literal, porque si usted la lee literal, pues sencillamente se da cuenta otra vez, o admite que Dios no puede estar ahí, o si admite que Dios está ahí, pues entonces también tiene que admitir todo lo demás, que es un señor mayor con una barba blanca, que está sentado en un trono, que se pone bravo, que se pone celoso, que come chivo, paloma, toro, le gusta que le canten canciones. Parece un ser humano. Usted no se da cuenta que todas las descripciones de Dios son a la semejanza nuestra. En vez de decir que el hombre fue creado a la imagen de Dios, parece que nosotros hemos creado a Dios a nuestra imagen. Un ser humano es lo que hemos hecho de Dios. Que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que Dios no duerme, que Él ve, que escucha, que camina, que tiene manos, que no sé qué, que se levanta, que se sienta. O sea, que Dios es ese que parece un ser humano. Pero sin embargo, ¿cómo hablar de eso que no se puede nombrar si no es en lenguaje humano? Y esa es la limitación que tenemos. Por tanto, toda definición de Dios no es Dios. Imposible. Y por eso en la Cábala hacemos distinción. Cuando hablamos, de hecho, ni hablamos de Dios, hablamos de Ein Sof. Que ya hablar de Ein Sof es un problema, porque como dice Rabbi Luria, todo lo que podamos estudiar del Ein Sof, todo eso que estudiamos de Sefirot y de Shevirat Keilim y todo eso, dice Rabbi Luria, eso nunca existió. Después que te lo aprendiste, tienes que borrarlo. Porque nada de eso es así. Que si los recipientes, que si la energía entró, que si hizo un vacío, que la luz explotó, que todo eso que la gente se memoriza, dice Rabbi Salure, después que te aprendiste todo eso, tienes que saber que nada de eso es real. Volvemos a las paradojas. Son las imposibilidades de explicar lo que es imposible de nombrar o de explicar, pero que hay que intentar decir algo. O intentar explicar algo. Que a la manera judía lo explicamos de esta manera, pero otras culturas, otras religiones lo han explicado también. Los hindúes lo han explicado también. Los budistas lo han explicado también. Los taoístas lo han explicado también. En África, las religiones africanas lo han explicado también. Los sufíes lo han explicado también. Y todas esas religiones, en el fondo, en profundidad, todas decimos lo mismo. Todas, porque todas las he estudiado. Y todos decimos lo mismo, aun cuando parezca que no,
Todos decimos lo mismo, pero cada cual lo viste según su religión, según su cultura, según su idioma. En muchas cosas estamos en desacuerdo, pero en muchas esencias estamos en acuerdo. De hecho, recuerdo perfectamente estudiando en Jerusalén en la Cábala con uno de mis rabinos y comentábamos precisamente este tema, que una de las religiones que más se parece al judaísmo es el hinduismo. La gente diría, ¿cómo? Los hindúes que son idólatras son los que más se parecen al judaísmo, los hindúes. Eso da para profundizar el tema. Pero en el fondo cada cual habla de eso que no se puede nombrar y le pone sus vestimentas. Porque al final somos humanos. Estamos tratando de explicarlo lo más misterioso, lo más profundo. Y eso es lo fascinante, ¿no? Parece que estamos jugando al escondido con Dios, ¿no? Se nos ha ocultado y estamos a ver si lo encontramos. Y nos da pistas y nos da cómo encontrarlo, ¿no? Estamos siguiendo como pistas hasta que Él se va revelando poco a poco, se va revelando, se va revelando, se va revelando a aquellos que lo buscan con sinceridad. Vamos a tomar otras preguntas. Los atributos de Hashem que comenta Janet es lo que llamamos la Sefirot, pero realmente, aunque le llamemos atributos de Dios, realmente no tiene nada que ver con Dios. Pero bueno, hay que decirle atributos de Dios. Tienen que saber que todo esto que yo estoy explicando, hay respuestas, hay explicaciones de la Cábala. Pero bueno, todo eso obviamente que se tiene que estudiar en una conferencia, en un curso, porque en 30 minutos en una clase se toma clases y clases para explicar todos esos conceptos, pero está la respuesta. Y toda respuesta siempre es parcial, ninguna respuesta es absoluta. Como la mayoría de las conciencias todavía no tenemos esa nivel de elevación como los grandes místicos que existen por toda la tierra, pues nos tienen que dar ese concepto de Dios, como el bebito que le ponen el chupete. Es necesario, como decía, nombrar lo innombrable, describir lo que no se puede describir. Es necesario en un nivel básico. En un nivel profundo, Dios no es nada de lo que uno pueda, todo el que la gente dice que es, no tiene nada que ver, porque no sabemos. Todos esos nombres que damos a Dios, ninguno es nombre de Dios, solo tenemos claro en la Cábala. Ni Yud He Vav He es nombre de Dios, ni Adonai, ni el Señor, ni el Shaddai. Ninguno de esos son nombres de Dios. Nada lo puede definir a Él, nada. Igual que nada lo puede contener. Y eso en hebreo. En otras religiones le darán otros nombres. En español le dicen de una manera, y en cada idioma le dan sus definiciones. Pero son necesarias darlas. Bienvenidos a las paradojas. La Cábala está llena de paradojas. Irma Aguilar dice: Maestro, le pido que me apoye en oración, que mi sobrino y su esposa desean ser padres. Por mi hijo Josué, que Hashem le otorgue sanidad completa. Así sea, Besrat Hashem, refuá Shelema, sanación y recuperación completa para su hijo Josué, Besrat Hashem, que pueda recuperar la salud en este instante con la bendición divina, Besrat Hashem, y que así su sobrino, con el favor y la bendición del Eterno, tenga el zehut y el mérito de poder también tener hijos, así como Abraham fue premiado con esa bendición de poder tener sus hijos con el favor y la bendición de Dios. Amén.
Mirta, que cuenta una historia, dice que un pájaro apareció un mes con un sonido antiguo. Pregunto, el pájaro canta cuando mi vecino sale fuera de su casa, nos hace maldades hasta que no ingresa, no para. Bueno, a lo mejor el pájaro le está avisando de algo. Señores, los misterios espirituales son tan profundos que, vuelvo a decir, si uno cuenta cosas públicamente de cómo opera la naturaleza, el mundo espiritual, la gente normal, entre comillas, no entendería nada de esto. Piensa que, la persona que entra al mundo espiritual de manera muy profunda, la gente no lo entiende, cree que está loco, que están locos, pero todo es un misterio tan grande como eso que está diciendo esa señora de ese pájaro. Todo es un misterio muy grande que es entendido, se puede entender ese misterio, no digo que no, se puede entender. Pero me refiero a esos fenómenos extraños que ocurren, pájaros que hablan, pájaros que aparecen, pájaros que los llamas y vienen. Pájaros que aparecen de repente y te pueden proteger de algo. Todo eso ocurre. Creo que conté el otro día aquí, ¿no? La historia de lo que me pasó hace como un mes. Creo que sí lo conté, ¿eh? No lo conté. De una serpiente donde vivo, como estábamos en el verano, la serpiente venía pasando frente a mi casa y venía pasando ras con ras a la puerta. O sea, la puerta estaba cerrada, pero si estuviera abierta, tal vez hubiera entrado. Yo en ese momento iba saliendo, pero estoy viendo a la serpiente. Y en el momento en que la serpiente llega frente con frente a mi puerta, no sé de dónde apareció un sinsonte y llegó y empezó a atacar a la serpiente y echarla de mi casa. Y la serpiente se paró y comenzó a pelear. Y frente con frente a la puerta de mi casa. Y el sinsonte la atacó y la golpeó como 2 veces y la serpiente se fue. ¿De dónde salió ese sinsonte? Frente con frente a la puerta de mi casa. Y yo viendo todo aquello. Entonces, son cosas que suceden, cosas extrañas cosas que suceden con los pájaros, con los lagartos, con serpientes, con muchas cosas. Luz Pérez, feliz cumpleaños, todas las bendiciones. Que cumpla muchos años, con mucha salud, con mucha bendición para usted en este día. Bueno, más que nada son muchas personas saludando, enviando saludos. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Creo que fue un momento para hacer una pausa ya por el día de hoy, enviándoles a todos muchas bendiciones, que Hashem les bendiga mucho. Recordarles otra vez lo del viaje a Marruecos, las inscripciones están abiertas si nos quiere acompañar, tanto a mí como al doctor Sabán, Mario Sabán, en el viaje a Marruecos en marzo del 2027. Ya se están inscribiendo las personas. Pueden mandar un correo a secretariamariosaban@gmail.com si quiere pedir más información sobre ese viaje, donde vamos a descubrir los secretos de la cábala en Marruecos, los grandes cabalistas de la cábala Maasit. Y la verdad que va a ser un viaje muy especial. Desde ya están las inscripciones. Así que bueno, atentos que de vez en cuando voy a estar recordando sobre ese viaje. Así que espero que nos puedan acompañar. Gracias a todos los que se han conectado, enviándoles muchas bendiciones a todos. Que el Creador les bendiga mucho. También pidiendo siempre en estos momentos, especialmente por los hermanos de Colombia, pronta recuperación, Besat Hashem, sanación para aquellos afectados, elevación también para aquellos que puedan haber perdido la vida, Besat Hashem, todas las bendiciones, pronta recuperación, Besat Hashem. Gracias a todos por la atención, muchísimas bendiciones y con el favor del Eterno nos veremos en un próximo vídeo. Y si no entiende mucho de las cosas que estamos explicando, no se preocupe, entienda lo que usted puede en su nivel, lo que no, ni se preocupe, suelte eso, sea feliz, eso es lo más importante. Que Hashem les bendiga mucho. Shalom a todos.